Hola, buenas tardes a todos. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Física Moderna 8, del año 2018. Selectividad Física de Andalucía. Examen suplente de septiembre, opción B. Ejercicio número 4. Leemos el apartado A. ¿Qué se entiende por dualidad onda-corpúsculo? Si un electrón y un neutrón se desplazaran con la misma energía cinética, ¿cuál de ellos tendrá un mayor valor de longitud de onda asociada? Razone su respuesta. Bueno, la primera parte la tenía aquí desarrollada, el concepto de la dualidad onda-corpúsculo. Sencillamente deciros que lo mismo que la luz tiene una doble naturaleza corpuscular y ondulatoria, de Broglie pensó que también los cuerpos materiales podrían tener una doble naturaleza, material y ondulatoria. Bueno, la longitud de onda asociada a cualquier partícula que se está moviendo viene determinada por esta ecuación. Longitud de onda, momento lineal, constante de Planck, masa, velocidad. Bueno, ahí viene un poco más desarrollado y pasamos a la segunda parte. Nos dicen que tenemos dos partículas, un electrón y un neutrón, que se mueven con la misma energía cinética y cuál de ellos tendrá un mayor valor de longitud de onda asociada. Bueno, transformamos esta ecuación. Longitud de onda es igual a hmv, constante Planck, masa, velocidad. ¿Qué hacemos? Pues recordar que la energía cinética es igual a 1/2 de mv cuadrado, despejamos la velocidad y lo incluimos aquí. La masa la metemos dentro y me queda la ecuación de esta forma. La longitud de onda asociada de una partícula es igual a la constante de Planck dividido por la raíz cuadrada de 2, energía cinética de la partícula y su masa. ¿Y qué vamos a hacer ahora para determinar cuál de las dos partículas tiene una mayor longitud de onda asociada? Pues dividirla. Hacemos el cociente entre la longitud de onda asociada al electrón y al neutrón. Tendríamos esta ecuación para el electrón, aquí tenemos masa del electrón, y esta ecuación para el neutrón, masa del neutrón. La constante de Planck es la misma, el 2 es el mismo, nos dicen que la energía cinética es la misma y me quedaría por lo tanto que la longitud de onda asociada del electrón entre la longitud de onda asociada al neutrón es igual a la raíz cuadrada de sus masas. Evidentemente, como la masa del neutrón es muy superior a la masa del electrón, pues tendremos que decir que la longitud de onda asociada al electrón es muy superior a la longitud de onda asociada al neutrón. ¿Qué es lo que he hecho yo aparte para saber, comparándolo con el apartado B, si está más o menos bien hecho? Pues he sustituido la masa del neutrón por la masa del protón, que como sabéis es muy parecida. Y cuando hago esta operación, me da un valor de 43,22. 43,22 que luego utilizaré en el apartado B. Pauso el vídeo y lo hacemos. Leemos el apartado B. Se acelera un protón desde el reposo mediante una diferencia de potencial de 5000 voltios. Determine la velocidad del protón y su longitud de onda de Broglie. Si en lugar de un protón fuera un electrón el que se acelera con la misma diferencia de potencial, calcule su energía cinética y longitud de onda. Justifique todas sus respuestas. Nos dan la constante de Planck, la carga en valor absoluto del electrón, la masa del protón y la masa del electrón. Bueno, ¿en qué nos vamos a basar? Nos vamos a basar en lo siguiente. Sabemos que cuando solamente actúan fuerzas conservativas, como es en este caso, el incremento de energía potencial más el incremento de energía cinética tiene que ser igual a 0. Y por lo tanto, el incremento de energía cinética es igual a menos incremento de energía potencial. Bien, vamos a primero hacer los cálculos para el protón. Fijaros que nos dicen que la diferencia potencial es 5000 voltios. Yo pongo aquí menos 5000 voltios. ¿Por qué? Recordad lo siguiente. Todos sabemos que las cargas positivas se aceleran hacia disminuciones de potencial eléctrico. Se aceleran hacia disminuciones de potencial eléctrico. Por lo tanto, la diferencia de potencial eléctrico no puede ser 5000 voltios. Quizá este sea el valor absoluto, pero en realidad la diferencia de potencial es menos 5000 voltios. Vamos a comprobarlo con las ecuaciones. El incremento de energía cinética es igual a menos Q por delta de V, es decir, a menos el valor de la carga por la diferencia de potencial. El menos. El valor de la carga del protón, 1,6 por 10 elevado a menos 19. No estoy diciendo que sea menos 1,6 por 10 elevado a menos 19. Es 1,6 por 10 elevado a menos 19 y este signo negativo es este de aquí. Si aquí yo pusiera 5000, en vez de menos 5000, tendría que se produce una disminución de energía cinética. Y nos están diciendo que aceleramos un protón. Por lo tanto, tiene que producirse un aumento de energía cinética, 8 por 10 elevado a menos 16, y por lo tanto necesito un valor negativo de la diferencia de potencial eléctrico, menos 5000 voltios. Bueno, a partir de la energía cinética podemos calcular la velocidad, lo conozco todo, calculadora a tope, y obtenemos un valor de 9,7 por 10 elevado a 5 metros por segundo. Recordar que las partículas
se suelen mover a velocidades muy grandes, pero que hay un límite, y es la velocidad de la luz en el vacío, 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo. Bueno, pues ya podemos calcular la longitud de Broglie, la longitud de onda asociada al protón, hmv, constante de Planck, masa del protón que me lo dan, velocidad que lo he calculado, 4 por 10 elevado a menos 13 metros. Vamos ahora a la segunda parte del apartado B. Son cálculos muy parecidos para un electrón. Y ahora ya sí la diferencia potencial va a ser 5000 voltios. Pensar que si los protones se aceleran hacia disminuciones de potencial eléctrico, los electrones con carga negativa se aceleran hacia aumentos de potencial eléctrico. Por lo tanto, ahora sí tiene sentido el valor positivo. Yo creo sencillamente que nos dan aquí el valor del potencial eléctrico, de la diferencia potencial eléctrico en valor absoluto. Bien, pues ahora el incremento de energía cinética será menos Q delta de V, el menos la carga del electrón, que es menos 1,6 por 10 elevado a menos 19, y diferencia de potencial eléctrico 5000 voltios. Este menos y este menos se va y me queda 8 por 10 elevado a menos 16, que es lo mismo que teníamos antes. Es lógico que salga lo mismo, puesto que tenemos la misma carga y el mismo potencial eléctrico. Bueno, tenemos la misma carga con signo contrario y por lo tanto necesitamos un potencial eléctrico, una diferencia de potencial eléctrico con signo contrario también. Pero bueno, los números en valor absoluto los mismos y por lo tanto incremento de energía cinética el mismo también. 8 por 10 elevado a menos 16 julios. Calculamos la velocidad igual que antes. Lo sabemos, la masa, la energía cinética, y nos da un valor de 4,19 por 10 elevado a 7 metros por segundo. Un valor más alto que antes. Fijaros que antes era 9,7 por 10 elevado a 5, como el electrón tiene una masa más pequeña, adquirirá una velocidad bastante más grande, 4,19 por 10 elevado a 7, pero siempre sin llegar al 3 por 10 elevado a 8. Longitud de onda asociada, bueno, sabemos, calculadora a tope, 1,74 por 10 elevado a menos 11. ¿Por qué he hecho este cálculo de aquí? Pues recordando lo que había dicho en el apartado A. Recordad que os dije que el cociente entre la longitud de onda asociada al electrón y a un hipotético protón era de 43,22. Bueno, pues yo divido la longitud de onda asociada al electrón, que es 1,74 por 10 elevado a menos 11, con la longitud de onda asociada al protón, que es 4 por 10 elevado a menos 13, y me da un valor de 43,5. Recordad que os dije en el apartado A que me salía 43,22. Esa pequeña diferencia se debe a los errores típicos de los redondeos en los números decimales. Bueno, un problema que no es demasiado sencillo, pero que cae bastante, ¿eh? Siempre hay muchos problemas de acelerar protones o electrones con diferencias de potencial eléctrico y siempre vamos a tener que estar pendientes si realmente el número que nos dan tenemos que considerarlo positivo o negativo. Recordar, lo importante, acordaros de esto. Las cargas positivas se aceleran hacia disminuciones de potencial eléctrico. Bueno, pues con eso acabamos el problema. Suerte y hasta luego.